Según este informe, dicho fenómeno ya está produciendo efectos en Colombia, un país que tiene en producción 7 millones de hectáreas y cuenta con un potencial de otros 14 millones. Tres grupos económicos ya poseen más de 70.000 hectáreas y se calcula que una cifra cercana a los 350.000 hectáreas hacen parte de la dinámica de acaparamiento masivo de tierras por parte de grandes grupos económicos en Colombia. Según el estudio del proyecto Protección a la Tierra de 2010, citado por Lemón, entre los años 2009, el 80.5% de los predios en Colombia participaban en menos del 6% de las tierras, mientras que el 54.6% de las tierras correspondían al 1.1% de los propietarios. Algunos economistas neoliberales podrían argumentar que esta estructura no necesariamente es mala, per se, porque para la agroindustria se convierte en el motor de desarrollo que necesita contar con grandes expansiones de tierra. Pero este supuesto tiene dos problemas en Colombia. El primero, y según cálculos de Jorge Luis Garay, el 35% de los predios más ricos para el agro son propiedad de capitales de dudosa procedencia. Y segundo es que la agricultura se coronó como la cenicienta de la economía, con el desempeño más pobre de la última década. Como lo dijo Alejandro Gaviria en su columna El Espectador, más parece un vagón de tercera clase que una locomotora, como lo ha denominado el gobierno. Para la ONU, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los departamentos en los cuales existe una mayor concentración de tierras en manos de pocas personas son Antioquia, Valle, Caldas, Quindío, Arauca y Meta. Sin embargo, el problema no es solo de concentración de la tenencia de la tierra, sino también, lógicamente, de su mal uso. Se indica que los ganaderos están utilizando 30 millones de hectáreas cuando el potencial para la ganadería extensiva es de solo 21 millones de hectáreas, lo cual exigiría que se utilice un programa de utilización más intensivo del terreno y se destinen los excedentes a la reforestación, producción de alimentos, palma africana y biocombustibles. A esta práctica se refirió la periodista Cristina de la Torre, que señala que se trata de una ganadería extensiva con media vaca por hectárea de las mejores tierras. En este informe de la ONU, que será entregado hoy al presidente de la República, se indica que no basta una reforma agraria, sino que se deben cambiar las estructuras de la tenencia de la tierra históricamente en manos de unos pocos, los cuales exigen un censo agrario, gravar con impuestos más altos a los dueños de las tierras y trasladar el manejo del impuesto predial a la entidad nacional que administra los tributos para evitar manejos irregulares de las élites regionales. En Brasil se recuerda que en la crisis financiera del 2007 se obligó a evaluar otras posibilidades de inversión ante la incertidumbre de la rentabilidad a corto y a largo plazo, lo cual conllevó a concentrarse en inversiones de bajo riesgo en corto plazo, encontrándose que el sector primario y en especial los negocios vinculados a la tierra cumplían con esos requerimientos. Se tuvo en cuenta que en estos momentos la alta rentabilidad de los activos financieros, el mercado sólido se podía orientar hacia la producción de alimentos, con un auge sin precedente en los precios y con una política de protección a la seguridad alimentaria en razón a la proyección del alto crecimiento poblacional en pocos años. Sin embargo, la política de incremento de la producción agrícola no estuvo acompañada de una protección material, ambiental y social, lo cual generó como consecuencia los siguientes aspectos. En primer lugar, ampliar las extensiones de tierras destinadas a la producción agrícola sin políticas de reducción de pobreza, disminución del número de pequeñas fincas e incremento de propiedades superiores a 1.000 hectáreas y un crédito subsidiado sin tasas de interés, lo que facilita la industrialización de la producción que desplaza la mano de obra y grandes plantaciones que destruyen la selva amazónica con grandes consecuencias para el medio ambiente. Este modelo brasileño es, por ejemplo, a no seguir. Si bien la recomendación que Le Monde de cerrar las fronteras para impedir o limitar la posibilidad de venta de tierras a extranjeros no es dable en Colombia ante la necesidad de recibir inversión extranjera, sí es necesario que el Estado articule las políticas del fenómeno agrícola con la destinación de regiones protegidas para las pequeñas
para las pequeñas producciones a través de parcelas agrícolas que garanticen la oferta permanente de productos agrícolas de baja tecnificación. Lo anterior, por cuanto nuestro modelo de desarrollo agrícola se ha venido implementando a nivel nacional con la especialización en la producción, destinación de grandes extensiones de la tierra para cultivo y grandes inversiones de capital, no requieren de grandes masas de trabajadores. Es un esquema de producción intensiva de capital, pero no de utilización de grandes cantidades de mano de obra. Para el gobierno nacional, los cuellos de botella para facilitar la inversión extranjera ya se están solucionando y los estamos viendo. Se está mejorando la infraestructura del transporte, los distritos de riego, la formalización de la propiedad, los servicios públicos, la tecnología para la mejora de los suelos, la orientación de los asentamientos urbanos y la seguridad. Estas medidas se logran a través de 5 medidas como son la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Estos aspectos se vienen acompañando con una política generada por la Banca Mundial, por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación FAO y la Conferencia de Naciones Unidas, en donde se tienen en cuenta 5 aspectos muy importantes. El primero de ellos son los derechos a la propiedad de la tierra, son conocidos y respetados en Colombia. Las inversiones no ponen en riesgo la seguridad alimentaria, por el contrario la refuerzan. Se vela por la transparencia, la buena gobernanza y la creación de un entorno propicio, la consulta y la participación de las poblaciones afectadas, la viabilidad económica y la responsabilidad de los proyectos agrícolas y la sostenibilidad medioambiental. Como conclusión, podemos recomendar que estas reglas deben constituirse en Colombia en una hoja de ruta para continuar que las acciones del gobierno destinadas a proteger la población desplazada. Los conflictos en Colombia han derivado potencialmente del reordenamiento de los espacios regionales y en la reconfiguración de las relaciones socioterritoriales. Para concluir, tenemos que entender que en Colombia, y de manera particular era un artículo que quiero dejar como reflexión a ustedes de Cristina de la Torre sobre el tema de la tenencia de la tierra, es importante analizar lo siguiente. Ante la iniciativa oficial en marcha de modernizar el campo, sin tocar la estructura de la propiedad de la tierra, ya se pronuncian quienes estiman imposible aprovechar el potencial productivo del sector sin afectar antes nuestra escandalosa concentración agraria, segunda en el mundo después del modelo brasileño. El anteproyecto de tierras y desarrollo rural, versión no oficial del gobierno, lejos de repartir tierras, propone subsidiar a los campesinos para que las compren. No sorprende, ya el ministro de Agricultura había dicho en forma expresa que la nueva ley complemento de la restitución no repartiría la propuesta redistributiva de los años 60, que correspondería para el desarrollo social y económico del campo, privilegiando al campesino medio y pequeño. Que esta política integral de tierras se enderezaba a modernizar el campo, a formalizar la propiedad y a mejorar el uso del suelo, a proteger la frontera forestal y a facilitar el acceso del pequeño poblador a la tierra. Reconociendo tales avances, para Absalón Machado, redistribuir la propiedad agraria es, no obstante, propuesta ineludible de la modernización del campo. No se trataría de fraccionar aún más el minifundio en parcelas litiputienses condenadas a la miseria, sino de fortalecerlo mediante fórmulas asociativas y robustecer a la mediana propiedad a expensas del latifundio improductivo. Surgiría una clase media rural fiel de la balanza que equilibrará los poderes en el campo. En Colombia solo se explota la tercera parte del potencial agroforestal, mientras mares de campesinos deambulan sin tierra y sin trabajo. Propone Machado intervenir en el latifundio ocioso, repartir tierras, enderezar las distorsiones del mercado, articular pequeñas y medianas y grandes propiedades en una economía agraria común, sobre 2 pilares que se erigieren todas las reformas agrarias de corte liberal en el mundo: redistribución de la tierra y cambios de uso del suelo.
¿Habrá coraje en Colombia para completar este intrépido proceso de restitución de tierras, alterando la propiedad en el campo? ¿Sí o no? Lo dejo como una reflexión para que cada uno de ustedes se conteste esa pregunta. Quiero terminar con una cosa que la verdad me llamó mucho la atención, que leía anoche del periódico El Espectador y que no la tenía en la ponencia. Y es un artículo de Dharma Deva sobre el tema de los transgénicos en el negocio de la tierra. Este editorialista del Exportador dice esto, que no son sino 8 renglones. Le propongo un negocio. Si usted logra hacer desaparecer los cientos de variedades de semillas de frijoles, de soya, de maíz, para poner un ejemplo de alimentos cotidianos, y reemplaza esas semillas con una variedad que usted modifica genéticamente y que no se propaga, las vende a muy buen precio y los demás dependen de otros productores, usted vende fertilizantes a su vez, plaguicidas, y convence a los gobiernos de esta maravilla es la salvación para la humanidad hambrienta. Pues el negocio es redondo. No, señores, él hace referencia a una firma que no voy a nombrar acá. Mientras Alemania retira de sus cultivos el maíz de Monsanto en el 2009, aquí 2 años antes, el entonces ministro Andrés Arias nos dejó encartados con un argumento noble: el maíz transgénico aguanta el glifosfato y ya sabemos que siempre hay unos pesos detrás de esos negocios altruistas. Colombia, siente tan progresista, hace parte del pequeño grupo, alrededor del 30 de los 196 países existentes, que se lanzó al desarrollo transgénico ilimitado a los superhéroes del norte, con sus corporaciones dueñas del planeta, para cerrar la cadena vendiendo su patrimonio alimentario y destrozando nuestra biodiversidad. Termina este artículo diciendo: todos tan patriotas, con brazaletes de la bandera nacional, mientras regalamos nuestra soberanía alimentaria y dejamos perder nuestras semillas ancestrales y nuestra identidad. Eso lo quería leer para dejar un concepto de una persona que me pareció muy interesante sobre este tema. Muy amable. Le agradecemos al doctor Jaime Ardila, auditor general de la República. El informe del PNUD también revela, entre otras cosas, que hay una ganaderización de la tierra en Colombia, pues 39,2 millones de hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas. Ese territorio es 10,6 millones más grande que el de las tierras aptas destinadas para producción de alimentos. Esto resulta paradójico porque Colombia es de los pocos países del mundo, junto con Brasil, que dispone de tierras para expandir su frontera agrícola, reza el informe. A continuación vamos a recibir al doctor Volmar Pérez, defensor del pueblo, abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Público de la Universidad Nacional, en Derecho Internacional Humanitario de las Universidades Javeriana y El Rosario. Tiene estudios en Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos de la República de México. Ha cursado estudios sobre el funcionamiento de los tribunales constitucionales de América Latina en Roma, Italia, con experiencia profesional de más de 10 años en las mencionadas disciplinas, de los cuales 7 años y medio lleva vinculado a la Defensoría del Pueblo, en donde ha desempeñado diferentes cargos. Recibamos entonces al defensor del pueblo, Volmar Pérez. Agradecemos la cordial invitación para formular, en nombre de la institución que represento, la Defensoría del Pueblo, que como es suficientemente conocido de todos, es el órgano del Estado colombiano, al que se le ha señalado la responsabilidad de promover la defensa y la protección de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de todos los colombianos, pero de manera particular de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, dentro de cuyo universo naturalmente se encuentran las víctimas de la violencia en nuestro país, en el marco de la confrontación armada que infortunadamente hemos estado viviendo y padeciendo los colombianos a lo largo de varias décadas, y que desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo acaso constituya la fuente primigenia, la fuente primaria de violaciones masivas
tanto al derecho de los derechos humanos como de infracciones al derecho internacional humanitario. Casi que es un lugar común decir que las autoridades de la República, por mandato y disposición de la Constitución Política, están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus vidas, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En desarrollo de esos mandatos constitucionales es dable esperar que las autoridades del Estado deben asumir la responsabilidad de garantizar con la contundencia y con la efectividad que se requiere no solo el conjunto de los derechos fundamentales que a todos nos garantiza el texto de la Constitución Política y del conjunto también de los tratados internacionales, de los distintos instrumentos internacionales que buscan la guarda y la realización de los derechos humanos, sino que las autoridades del Estado, en desarrollo de esas responsabilidades, deben asumir la tarea de adoptar medidas, de formular políticas públicas, de diseñar mecanismos, de adoptar instrumentos que garanticen, como queda dicho, con la efectividad que se requiere, la vigencia de un derecho fundamental, como es el derecho a la propiedad, y de manera particular el derecho a la propiedad de la tierra, y crear las condiciones para que los trabajadores del campo, en donde se juega la paz de Colombia, los jornaleros, los arrendatarios, los colonos, los ocupantes, los poseedores y los meros tenedores, puedan llegar a materializar su aspiración legítima de contar con un pedazo de tierra o de conservarla para consolidar su estabilidad socioeconómica. Contra esa aspiración legítima pudiéramos decir que conspira la débil presencia del Estado colombiano en diferentes zonas geográficas del país, en diferentes regiones, particularmente en aquellas en donde de tiempo atrás se ha tenido noticia de la presencia de las distintas organizaciones armadas al margen de la ley, que son las responsables en una muy alta proporción de las violaciones sistemáticas, de las violaciones recurrentes, tanto al derecho de los derechos humanos como de infracciones al derecho internacional humanitario. De manera también que podemos decir que la tolerancia de algunos agentes del Estado con las acciones ilícitas, con las acciones que son de responsabilidad de los distintos grupos armados ilegales, también han contribuido en alguna medida a que los grupos armados ejerzan presión a través de la violencia en estas zonas geográficas del país, en lo que corresponde a lo que ha sido a lo largo de los años el ejercicio que colonos, poseedores, tenedores, integrantes de nuestros pueblos indígenas, de nuestras comunidades afrodescendientes, han venido ejerciendo en lo que corresponde al derecho a la tierra en la jurisdicción de sus propios territorios. De esta suerte podemos decir que la lucha por la tierra en Colombia, que la lucha por el control territorial ha sido una constante en el país a lo largo de los años, en el marco de la dinámica de la confrontación armada, por el interés estratégico que representa para los distintos grupos armados ilegales, y ello ha significado, ello se ha traducido en violaciones sistemáticas, como queda dicho, a derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser desplazado por las acciones de violencia de que son responsables los grupos armados ilegales, el derecho a la libertad, el derecho en síntesis a la seguridad en las diferentes regiones del país. Podemos decir que las fuertes tensiones que se han venido viviendo en las diferentes regiones del país en el marco de la dinámica de la confrontación armada se ha traducido o ha generado, por mejor decir, como consecuencia
o como una de sus consecuencias directas, el despojo de la tierra. Los departamentos en los cuales existe una mayor concentración de tierras en manos de pocas personas son Antioquia, Valle, Caldas, Quindío, Arauca y Meta. Sin embargo, el problema no es solo de concentración de la tenencia de la tierra, sino también, lógicamente, de su mal uso. Se indica que los ganaderos están utilizando 30 millones de hectáreas cuando el potencial para la ganadería extensiva es de solo 21 millones de hectáreas. Según este informe, dicho fenómeno ya está produciendo efectos en Colombia, un país que tiene en producción 7 millones de hectáreas y cuenta con un potencial de otros 14 millones. 3 grupos económicos ya poseen más de 70.000 hectáreas y se calcula que una cifra cercana a los 350.000 hectáreas hacen parte de la dinámica de acaparamiento masivo de tierras por parte de grandes capitales de dudosa procedencia. Y segundo es que la agricultura se coronó como la cenicienta de la economía, con el desempeño más pobre de la última década. Como lo dijo Alejandro Gaviria en su columna El Espectador, más parece un vagón de tercera clase que una locomotora, como lo ha denominado el gobierno. Para la ONU, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, argumentar que esta estructura no necesariamente es mala, per se, porque para la agroindustria se convierte en el motor de desarrollo que necesita contar con grandes expansiones de tierra. Pero este supuesto tiene 2 problemas. En Colombia, el primero, y según cálculos de Jorge Luis Garay, el 35% de los predios más ricos para el agro son propiedad de grupos económicos en Colombia. Según el estudio del proyecto Protección a la Tierra de 2010, citado por Lemón, entre los años 2009, el 80.5% de los predios en Colombia participaban en menos del 6% de las tierras, mientras que el 54.6% de las tierras correspondían al 1.1% de los propietarios. Algunos economistas neoliberales podrían